Les damos cordialmente la bienvenida a la Mesa 7, Formación de Docentes para la Educación Jurídica. Modera Cristina Cázares Sánchez. Cristina Cázares Sánchez, profesora titular de tiempo completo definitivo de la Facultad de Derecho UNAM, presenta el tema Inclusión en la formación docente, identificar y erradicación de sesgos de género en la práctica docente. Quisiera iniciar mi intervención agradeciendo a la organización de este congreso y en especial al doctor Enrique Cáceres, que encabeza cada año este importante ejercicio de reflexión de los retos que enfrenta hoy la práctica docente. En esta ocasión, mi participación se denomina Inclusión en la formación docente, identificación y erradicación de sesgos de género en la práctica docente. Este tema surge de la preocupación que expresan los docentes de incluir dentro de la planeación didáctica de sus clases cotidianas la igualdad de género como eje transversal. Si bien es cierto, a pesar de los esfuerzos que las instituciones de educación superior muestran, como el sostenido por la Universidad Nacional Autónoma de México con la formación de la Coordinación para la Igualdad de Género en marzo de 2022, y la inclusión del protocolo para la atención de casos de violencia de género en el año 2016, actualizado para el año 2022, donde ya se incorpora como falta grave la violencia de género en los casos entre los miembros de la comunidad universitaria. A pesar de ello, la violencia persiste y hemos sido testigos incluso de casos virales. Entonces, ¿dónde comienza la igualdad de género? La igualdad de género no solo comienza reconociendo o institucionalizando ciertos instrumentos que nos permitan resolver los casos de violencia de género, sino comienzan con la prevención, comienzan con la sensibilidad, ¿no? Y para ello, el aula es uno de los sistemas o microsistemas que tenemos a la mano los docentes para poder comenzar con estas acciones. Esta propuesta tiene como objetivo resaltar la importancia de formar docentes de derecho con perspectivas de género que permite identificar sesgos de género en la planeación de la práctica docente cotidiana. Quisiera aclarar que la identificación de los sesgos de género no es la única variable a considerarse en la transversalización de la categoría género en la práctica docente, pero es un buen inicio y es el primer paso para reconocer que nosotros como docentes tenemos o presentamos estos sesgos de género, de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en un sistema social que tiene reconocidos estos sesgos de género como normalidad. ¿Qué son los sesgos de género? Los sesgos de género, entendidos como construcción social que supone la falta de reconocimiento de que los papeles y responsabilidades asignadas a las mujeres y niñas y los atribuidos a los hombres y niños se imponen en contextos sociales, culturales, económicos y políticos concretos, perpetuando la discriminación histórica de las mujeres y niñas y dificultando la transformación de la estructura desigual de las relaciones de género. Esto nos lo decía Mejías Vaz en el año 2019. Esto es que los sesgos de género son estas creencias limitadas, estereotipadas, de las expectativas conductuales de determinadas personas de acuerdo a su género. Esto perpetúa, como bien nos dice Mejías Vaz, la discriminación histórica, la desigualdad de los géneros. Entonces, reconociendo que nosotros como docentes, al estar inmersos en esta sociedad, presentamos sesgos de género y que es normal que los tengamos. Antes de continuar con esta propuesta, determinar que la universidad, las instituciones de educación superior tienen que incorporar la perspectiva de género para eliminar los sesgos de género en tres fases. La primera es la formación universitaria, esto es dentro de cada una de las facultades, cada una de las disciplinas, de todas las titulaciones. B, la investigación y transferencia de conocimiento en la sociedad, esto es en los institutos y centros de investigación que tiene la misma sociedad, cuántas personas representativas de todos los géneros se encuentran, qué tan
cuántos obstáculos o creencias limitadas se tienen dentro de su incorporación. Y en todos los puestos de toma de decisiones y gestión académica se encuentran también representados, ¿no? Políticamente representados estas categorías de género. Bueno, en el año 2019, la Agencia per la Qualitat del Sistema Universitario de Cataluña realiza un material muy interesante donde señala los sesgos de género en las instituciones educativas. También lo hace por disciplinas. Entonces, es muy interesante ver lo que ha encontrado. A partir de su lectura, ¿no? Me he dado la tarea de exponer estos 5 puntos que a continuación haré referencia. Bueno, en primer lugar, para comenzar la identificación de los sesgos de género dentro de la planeación de nuestra secuencia didáctica, de nuestra práctica cotidiana, tenemos que esta etapa de previa a la utilización de materiales de enseñanza, que normalmente damos materiales, ¿no? Materiales que vamos a ver en clase. Vamos a identificar dentro de estos materiales si existen estereotipos de género o si se perpetúan roles tradicionales o creencias limitadas. Si es así, bueno, entonces podemos prescindir de ese material o bien podemos utilizar otro material comparativo, ¿no? No ponerlo como material normal. Tenemos que detectar el lenguaje utilizado para evitar reforzar estereotipos. Esto es tanto al momento de exponer el tema como dentro de los materiales de enseñanza. Y la diversidad de los materiales, que no solo estén estos materiales elaborados por un solo género, sino también autores de mujeres o de la comunidad LGTBIQ+. Esto es porque nos permitirán ampliar la visión o los puntos de vista de los efectos jurídicos que tienen estos temas que se abordan en cada uno de los programas de estudio y cómo se puede hacer una solución integral o una perspectiva donde el género se pueda incluir. Transversalizar la perspectiva de género más allá de las ramas del derecho que limitadamente se creen como adecuadas para analizar estos temas. Entonces, normalmente se ha dicho que el derecho familiar, el derecho constitucional, con los derechos humanos, son temas que nos van a permitir hablar de violencia de género, de desigualdad o de igualdad sustantiva, formal. Pero no es así. Cada uno de los temas disciplinares, cada una de las ramas del derecho se puede transversalizar, se puede preguntar desde la perspectiva de los otros géneros. Incluir en la planeación de clases la demostración de ejemplos en la práctica profesional afina la asignatura o materia disciplinar que sean abordados por las mujeres o por la comunidad LGTBIQ+. Esto nos va a permitir volver a dar una oportunidad a los estudiantes, a los participantes de nuestras clases, que se muestren diversas visiones dentro del mismo tema disciplinar, ¿no? De cómo afecta, cuáles son los efectos jurídicos que aparecen a partir de las distintas visiones de los géneros. Bueno, esto es el resultado de analizar con estos puntos un temario de economía y derecho económico, en este caso la unidad número 9, calidad de vida, derechos económicos, sociales y culturales. Y vamos a ver que el objetivo particular establecido institucionalmente en ese temario nos dice: el alumnado detallará los derechos económicos y sociales indispensables para una vida de calidad y con bienestar, así como los procedimientos para hacer efectiva la protección de los derechos de los consumidores. Si nosotros incluimos el análisis hablando del lenguaje, por ejemplo, vemos de inmediato que el alumnado es uno de los sesgos de género y entonces lo cambiamos a los participantes, ¿no? Esto nos permite ampliar la visión de todos los géneros, nos permite incluir. Ahora, en el caso del temario ya en sí, los temas en particular y subtemas, es omiso. Lo único que pone son los diferentes derechos económicos, sociales y entre ellos el derecho a la vivienda. Pero no contiene nada más, no contiene subtemas. En este caso, habiendo identificado los posibles sesgos de género, he propuesto el siguiente subtemario, ¿no? Conocimientos declarativos, los fundamentos de derecho a la vivienda en México, conceptos clave relacionados con género y vivienda, y la legislación específica sobre el derecho a la vivienda en México. Como vemos,
El primero y el segundo subtema son temas genéricos, temas que no vienen desglosados por género, pero que nos van a permitir guiarnos de forma genérica al derecho a la vivienda. Luego ya vienen los conocimientos procedimentales y es aquí donde aplico el enfoque de género en casos de vivienda y cómo presentar y defender casos relacionados con el derecho a la vivienda desde una perspectiva de género. Esto es lo que me interesa fomentar dentro dentro de los participantes de mi curso. Y los conocimientos actitudinales, lo que espero que se muestre dentro de mi aula, es la sensibilización hacia las desigualdades de género en el acceso a la vivienda y el compromiso con la promoción de igualdad de género en el ámbito legal. Con esto he hecho el objetivo de mi secuencia didáctica, que es proporcionar a estos estudiantes un conocimiento sólido sobre el derecho a la vivienda con enfoque de género en México y fomentar la reflexión sobre las implicaciones de género en casos de vivienda. Capacitar a los futuros abogados para abordar de manera efectiva los casos de vivienda en una perspectiva de género. Los materiales inclusivos, de forma genérica, el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024. En este programa existe una diferencia por géneros. Estas dos notas, que son ejemplos de cómo se vive a partir del género mujer, el derecho a la vivienda en México, ¿no? Y por último, el informe de la relatora especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante de un derecho a nivel de vida adecuado y un derecho a no discriminación que incluye a otro género. Entonces, con estos materiales inclusivos, pretendo realizar una identificación de sesgos de género y, por supuesto, darles otra visión transversal a los participantes en mi curso. Como conclusiones, tengo que señalar que prevenir la violencia de género es una tarea urgente, pero también es una tarea complicada. Desde las aulas se puede prevenir, pero se requiere una planeación didáctica inclusiva que no siempre es un proceso fácil, ¿no? Seguimos teniendo sesgos de género y por estar inmersos en una sociedad es completamente normal y los protocolos de actuación son muy importantes, pero estos son aplicados post facto. Es decir, que la labor preventiva no existe dentro de estos protocolos, sino más bien dicho es una labor sancionativa, ¿no? O de coacción. Y por ello necesitamos una metodología de cómo transversalizar el género en una intervención educativa donde nuestras secuencias didácticas reflejen esta visión aplicadas en el microsistema escolar y dé como resultado una igualdad sustantiva dentro de nuestras aulas. Y tal vez una reducción en los casos de violencia de género mostrados a nivel incluso de alto impacto social. Muchas gracias. Marco Vinicio Gaitán Hernández, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Insurgentes, en julio de 2022 concluyó sus estudios de maestría en Criminología y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente se desempeña como docente de la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Rosario Castellanos. Presenta el tema Aportaciones para el proceso de formación de docentes en el ámbito de la educación jurídica. Bien, el día de hoy vamos a abordar en esta ponencia las aportaciones para el proceso de formación de docentes en el ámbito de la educación jurídica, concretamente en el Estado mexicano. Para ello, lo que pretendemos hacer es, más allá de ser un ejercicio de poner al descubierto las carencias en los procesos formativos para los responsables de la enseñanza de educación jurídica, lo que buscamos es detectar las áreas de oportunidad para las instituciones de enseñanza de educación superior al momento de que vayamos se vaya a conformar el claustro docente. ¿Qué es lo que aprendemos? Que se instaura un proceso de capacitación continua en aquellos profesionistas que tienen el anhelo de convertirse en docentes. Eso es por una parte. Y por otro lado, actualizar a todos los actores de los centros educativos de educación superior del país en los avances que hay respecto a las variables metodológicas que todos los días surjan y aporten en favor de las nuevas generaciones. El objetivo, vamos a trabajar con un solo objetivo, que es conocer los avances de los procesos formativos para docentes de educación superior
a través de programas académicos que permitirán contar dentro de las instituciones de educación superior con perfiles de docentes capaces de enfrentar en las aulas los desafíos globales que demanda la sociedad. Y bien, el primer punto que abordamos durante el desarrollo de este ejercicio de investigación es el papel de las redes sociales y las plataformas como un instrumento de enseñanza a partir de la pandemia que se da por el SARS-CoV-19. Estos instrumentos lo que generaron fue pues poner a la vista de todos las carencias en el actuar de los docentes en los espacios virtuales de enseñanza. Pone al descubierto también pues que hay una falta de control al enfrentarnos a nuevos escenarios. Hay mecanismos o instrumentos de enseñanza que, lejos de favorecer y contribuir a los procesos formativos de nuestros estudiantes, lo que van a producir es que haya un enfrentamiento, un choque de dos mundos. Por un lado, la educación presencial contra una educación en línea. ¿Qué es lo que sucede en este enfrentamiento de estos dos mecanismos de enseñanza? Gran parte de la planta docente veníamos de un proceso totalmente presencial. Carecíamos de las herramientas para poder llevar a cabo una educación en línea. Tuvimos que incorporarnos a las nuevas tecnologías, a estos instrumentos que para nuestras generaciones, a los que ahora estamos formando, son tan naturales, tan habitual y tan sencillo para ellos, pero para nosotros era enfrentarnos a un escenario totalmente adverso, sin herramientas y con muchas carencias durante el proceso formativo, que nos costó muchísimo trabajo. Al día de hoy me parece que sigue habiendo muchas carencias. ¿Cuál fue la solución frente a este choque de dos mundos? En realidad, pudimos transitarlo sin ninguna eventualidad. Viene la siguiente interrogante. ¿La educación híbrida es la respuesta frente a este choque que se da? Es decir, a partir del aprendizaje que tenemos con el tema de la pandemia de COVID-19 en el año 2020, tenemos que aprender del nuevo o del uso de estas nuevas tecnologías, pero fue suficiente el aprendizaje y poder mezclar estas herramientas metodológicas al momento de continuar con la enseñanza en nuestras aulas. Fue suficiente con utilizar estos instrumentos para actividades fuera del aula. Al mismo tiempo que queda este interrogante, surge otra situación en las instituciones. Empieza a haber una improvisación de docentes en instituciones públicas y privadas como respuesta a estas nuevas condiciones. Al no tener las herramientas, el gran número de instituciones de educación superior, se llega a la figura de la improvisación, ¿no? Empezamos a improvisar. No hay un procedimiento, un proceso para la enseñanza a nuestros docentes que estábamos en ese momento, a mitad de pandemia, en procesos de formación académica, y lo que viene a hacer es improvisar. ¿Fue esa la respuesta? Esa es otra de nuestras interrogantes. ¿Qué viene después? Cuando estamos en esta situación y pareciera que el problema se centra única y exclusivamente en lo pedagógico, por lo que refiere al acceso a nuevas tecnologías, la problemática va más allá.
la situación no es el acceso a las nuevas tecnologías. En realidad hay un problema con la educación. Y entonces surge esta pregunta de Edgar Morin, que hace y nos causa toda una revolución de conciencia. ¿Acaso podemos solucionar un problema con el mismo pensamiento creado? ¿Podemos solucionar el problema de la educación y el problema al que nos enfrentamos todos los días los docentes en las aulas a partir de este pensamiento que fue creado con esos mismos principios? Y las respuestas de Edgar Morin a esta situación es sobre 4 vertientes. 1, se requiere una educación que nos prepare para reconocer y combatir problemas de esa naturaleza. 2, se requiere un sistema educativo que nos prepare para aislar esos, nos prepara este sistema educativo para aislar los objetos, pero nunca nos enseña este sistema educativo a religarnos. 3, es necesario reinventar la educación y la universidad para la formación de personas capaces de enfrentar el desafío global planetario de la policrisis de la humanidad. Y finalmente, con la creatividad y la audacia, es posible que podamos salir al frente de estos problemas que tenemos en los procesos formativos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Miren, nos damos a la tarea de buscar qué es lo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México al respecto, ¿no? Es una de las instituciones que más trabaja sobre el proceso formativo de docentes. ¿Y qué nos encontramos? Que tiene un centro de formación y profesionalización docente, que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene programas de fortalecimiento docente de la Facultad de Derecho, que al mismo tiempo hay una coordinación de desarrollo educativo e innovación curricular, el CODEIC. Por su parte, la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, tiene el Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete. Y la FES Acatlán tiene jornadas de capacitación docente de manera permanente y es la única que tiene un programa institucional de adjuntías, lo que es el PIA. ¿Serán suficientes estas herramientas? La UNAM tiene estas estructuras. A diferencia de muchas otras instituciones a nivel nacional, carecemos de ellas. ¿Pero será suficiente eso? Y entonces vienen estas aportaciones que me permito compartir. La visión del doctor Bourgois respecto al Magister Juris. ¿Quién es el Magister Juris? El maestro, ¿no? El maestro que forma en derecho, ¿no? La función de este Magister Juris va a ser una función social, ¿no? Tiene que ser una persona con conciencia social. Esta función se tiene que realizar desde 2 ámbitos. Primero, desde el ámbito de la enseñanza. ¿Qué implica este ámbito de la enseñanza? Que el Magister Juris no debe contraerse a repetir y comentar los ordenamientos legales positivos, sino exponer en su dimensión histórica, sociológica y filosófica las instituciones jurídicas. Tiene que excluir este Magister Juris al momento de llevar a cabo la práctica de la enseñanza frente a sus alumnos, tiene que excluir lo viejo, dice el doctor Bourgois, tiene que excluir lo obsoleto, lo carcomido por ese principio pedagógico del Magister Dix. En consecuencia, este Magister Juris lo que tiene que hacer es fomentar el diálogo profesor-alumno. Ese diálogo es el vehículo más eficaz para lograr la excelencia académica. Por otra parte, cuando hablamos de la educación jurídica, lo que nos dice el doctor Bourgois es que implica entrañar la conducción del alumno hacia los valores del espíritu que concurren en la axiología jurídica. Es llevar al estudiante más allá de la casuística y proyectarlo a espacios ultralegales para tratar de modelar su mentalidad. El Magister Juris debe ser un jurisprudente especializado, ¿no? Esas son las aportaciones que nos da el doctor Bourgois. ¿Qué dice Miguel Carbonell al respecto? Bien,
nos da más herramientas, ¿no? Nos da más herramientas para enfrentar esta situación que tenemos en aula y nos dice, lo peor que puede pasarnos a nosotros como profesores es que sigamos dando clases como si el mundo no estuviera cambiando en cada momento. Cuando el mundo está cambiando a gran velocidad en tantos aspectos, lo peor que podemos hacer nosotros como docentes, dice el doctor Carbonell, es quedar inmóviles. ¿Pero qué debemos enseñar? Y cuando viene este razonamiento del doctor Carbonell sobre qué debemos enseñar, vienen 3 puntos principales, 3 preguntas claves que retomo a partir de lo que estamos proyectando en este momento. Primero, debemos detectar qué necesidades de aprendizaje tienen los alumnos. Una vez que ya sepamos cuáles son las necesidades de aprendizaje que tienen los alumnos, tenemos que ir a cómo es que debemos prepararlos para el ejercicio de profesión. Y finalmente, cómo vamos a introducir las nuevas tecnologías que estas generaciones de jóvenes utilicen de manera cotidiana dentro del trabajo que hacemos en el aula. Concluye el doctor Carbonell en la misión central de las escuelas y las facultades del derecho. Estas deben tener como misión central dotar a los alumnos de la capacidad de pensar como abogados a partir de 4 puntos concretos. 1. Conocer la complejidad del sistema de las fuentes del derecho que tienen todos los sistemas jurídicos. 2. Saber interpretar las normas jurídicas. 3. Tener capacidad para resolver los problemas concretos. Y 4. Saber ofrecer razones que le den sustento a sus puntos de vista y a las posturas que se van a defender. Con estos elementos que hemos visto a lo largo de la ponencia, me atrevo a presentar estas conclusiones. Primero, tenemos que hablar de la obligatoriedad de la creación de programas de formación de docentes en instituciones de educación superior del país. Es una obligación moral que tenemos todos como docentes. 2, tenemos que hablar de una capacitación permanente en 3 ejes principales. 1, sí tecnologías de la información. 2, metodologías de la enseñanza. 3, actualización en procesos políticos, económicos, culturales y sociales en los entornos donde se desarrollen los responsables de instituciones de educación superior. En un tercer momento, tenemos que hablar sobre la participación activa por parte del claustro de docentes de educación superior para la elaboración de la malla curricular. Tenemos que involucrarnos más como docentes en estas, aportar nuestros conocimientos en la malla curricular. Estudiantes, docentes, personal administrativo. Si logramos crear ese vínculo entre el docente con los estudiantes y con el personal administrativo, y el personal administrativo con el docente y con los estudiantes, y el estudiante con el docente y el personal administrativo, podemos transitar de mejor manera y empatizar sobre las problemáticas que cada uno de estos sujetos de la tríada perfecta tienen para procesar sus situaciones muy concretas. Entonces, lo que necesitamos es que tengan todos la empatía, la capacidad, el conocimiento de lo que hace uno y lo que hace el otro para entender y poder aportar desde nuestros frentes los mejores conocimientos para abonar al crecimiento profesional de nuestros alumnos en las aulas. Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, doctor en Derecho adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, miembro del SNICO Nivel 1, investigador científico honorífico del ICTIECH, ganador en 2 ocasiones del Concurso Nacional de Ensayo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente encargado de la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, presenta el tema: la importancia de los estándares de competencia en la formación de docentes para la educación jurídica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Manuel Gustavo Ocampo Muñoa y vamos a estar platicando de la importancia de los estándares de competencia en la formación de docentes para la educación jurídica con motivo a este Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica.
Este tema en lo particular resulta para mí de suma importancia en estos tiempos en donde la inteligencia artificial pues gana cada vez más espacios en lo educativo y en lo jurídico sucede pues exactamente lo mismo. Pero algo que a partir pues de esa experiencia que tuvimos durante la época de la pandemia que resultó aplicable o se manifestó y se fue consolidando es precisamente la vinculación entre los denominados estándares de competencia, que más bien son vinculados a el aspecto de capacitaciones más o menos de tipo empresarial, a su incorporación en la educación en general como mecanismos de acreditación de las competencias profesionales, precisamente de los docentes, y en lo jurídico pues existe también esa situación. El objetivo entonces de este trabajo pues es demostrar que a manera de estrategia de enseñanza del derecho, vincular esa actividad con los estándares de competencia puede traer buenos resultados, ¿verdad? Para el proceso de enseñanza y aprendizaje en el tema del orden, la responsabilidad, la amabilidad y tolerancia en beneficio de las estudiantes y los estudiantes, porque lo que se pretende por varios de estos pues estándares de competencia es de alguna manera mejorar la calidad de los servicios que se prestan. Ahorita vamos a ir poco a poco dentro del tiempo platicándolo. Por ejemplo, es importante saber que un estándar de competencia pues es legalmente hablando un documento oficial que en la República Mexicana ha servido como una especie de política pública para pues evaluar y certificar las competencias de trabajadoras y de trabajadores o de personas que desempeñan ciertas actividades. La institución o el organismo que se ha encargado de esta tarea a nivel nacional es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER, que forma parte, por supuesto, de la Secretaría de Educación Pública y que conjunta esfuerzos del gobierno, del sector empresarial y, por supuesto, de la clase trabajadora. Dada estas condiciones o esta entidad certificadora, pues es que aparecen o se definen al menos desde el tema empresarial, las famosas competencias que vienen siendo pues los conocimientos, habilidades, como pueden ustedes ver, destrezas y comportamientos individuales que se requieren para desarrollar tal o cual tarea. ¿Sí? Se hace una especie de listado o se analizan cuáles competencias son las pertinentes, por ejemplo, para el tema de la impartición de cursos, de capacitaciones, y es ahí en donde podríamos pensar que el tema de que las docentes y los docentes tomen este tipo de capacitaciones a la vez, los convierta en mejores prestadores de servicios. Esto impacta en todas las áreas de la educación, en especial en el derecho tiene digamos, un toque especial porque en el tema de la inteligencia artificial, el que los profesores y las profesoras de derecho tengan el dominio de ciertas habilidades, no solamente como comunicadores o como capacitadores o como lo que se conoce hoy un tanto como el coaching, sino también que dominen dentro de la era digital pues ciertas habilidades que tengan que ver con el diseño de materiales que puedan en un momento dado generar cursos online, ¿verdad? Bueno, la certificación de competencias entonces implica un proceso mediante el cual una entidad certificadora
reconoce que se cumplen con ciertos estándares que se requieren para tal o cual actividad. Los estándares de competencia laboral, decíamos, es el conocer el encargado en la República Mexicana y pues alrededor de 1076 estándares de competencia laboral se manejan. En general, identificamos beneficios de una certificación, pues tratando de vincularlos con la actividad docente, pues hay ventaja competitiva para la organización. Esto es para el tema de las universidades, por ejemplo, la eficacia y la eficiencia en los procesos que tengan que ver, por supuesto, también con lo educativo, la reducción de situaciones de riesgo en la prestación de servicios, porque estarían capacitados los profesores y pues mejorarían, si esto se practica de manera frecuente, pues los procesos y los servicios educativos que pudieran prestarse. Voy por aquí rápidamente a generar dos ejemplos de cómo pueden estos estándares de competencia de conocer impactar en la enseñanza. A ver, hay dos. Está el ECO 217.01, que se llama impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, y el ECO 366, que es el desarrollo de cursos de formación en línea. La pura denominación nos trae a la mesa de inmediato ya la idea de lo que se trata, pero la primera, que es de impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, pues es el que entenderíamos como básico para quienes nos dedicamos a la docencia, porque promueve, entre otras cosas, habilidades y competencias o certifica, pues, que tienen la capacidad para hacer planeación de un curso, sin planeación de una clase, planeación de las actividades en la clase y que la persona va a ser precisamente responsable en cuanto a revisar el material que va a utilizar o el equipo o el espacio de acuerdo a los participantes, de acuerdo en este caso podríamos estar diciendo en lo jurídico, sería tanto como preparar el plan de clase y contar con todas las herramientas que se requieran para ello. En las clases presenciales, esto implicaría desde llevar, por ejemplo, lo normativo, el código o el documento, el libro, ¿verdad? El material que se pretenda utilizar para impartir nuestras clases y sobre todo se promueven también dentro del aula una serie de valores. La amabilidad del docente hacia los estudiantes en todo momento debe de prevalecer en el sentido de permitirles que participen, que expresen sus dudas, ¿no? Que generen distintos planteamientos, responder, ¿verdad? De manera argumentada cualquier planteamiento que se nos realice. Responsabilidad también en el sentido de dar apoyo a las personas que forman parte del curso, tolerar y entender la existencia de los diferentes ritmos de aprendizaje de los participantes. Este estándar de competencia implica pues que dentro de las aulas o dentro de cada una de las clases que forman parte de todo un curso, pues debe de existir siempre estos procesos de estar al pendiente de los alumnos desde un inicio, hacer una evaluación diagnóstica, hacer una evaluación intermedia y hacer evaluaciones e incluso también, por supuesto, evaluar la satisfacción de los estudiantes y las estudiantes al finalizar el curso. Sin duda alguna, su incorporación en la enseñanza del derecho pues puede ser bastante pertinente, sobre todo generando una figura que es discutida, la del coaching educativo, el coach educativo, que aquí yo diría sería el coach educativo
jurídico, es decir, la persona que guía a las y los estudiantes a lo largo del curso, escuchándoles eh, y orientándoles en cuanto a ir adquiriendo el conocimiento, pero que podría tener la desventaja de que pues no hay mucho intercambio en cuanto a los temas de reflexión, porque partimos siempre de la guía del estudiante y prevalece pues digamos, las intenciones que los estudiantes tengan o lo que quieran ellos estudiar o investigar. El otro estándar, el de desarrollo de cursos de formación en línea, creo que es importante también para los docentes y las docentes, en la medida de que precisamente en este traslado que hay hacia lo digital y ya en la era pues de la inteligencia artificial, pues debemos estar capacitados para desarrollar pues que cursos de formación en línea y la elaboración de contenidos, por supuesto, en ello. Entonces, este estándar de competencia lo que hace es verificar que pues estés en condiciones tú como docente de poder generar pues dentro de una plataforma, cursos, elaborar contenidos, establecer los conceptos. Eso tiene ciertas, bueno, requiere del desarrollo de una serie de habilidades y que hoy día pues considero esto también o esta certificación resulta ser indispensable para la educación superior, ¿no? Hablando de resultados y brevemente, pues nos daremos cuenta que pues el contar con una certificación, si el docente cuenta con una certificación, más allá del reconocimiento que pueda tener en el plano profesional, estas competencias le permiten realizar mejor, o la idea es de eficientar su actividad. O no con la mira empresarial, sino más bien con la intención de que pueda también ir formándose ya o preparándose para pues modelos educativos híbridos, ¿verdad? Por eso la vinculación de la docencia con los estándares de competencia impulsa la creación de eso que hemos mencionado hace un momento, del coaching jurídico educativo, que implica pues una versión distinta de la enseñanza del derecho, que pues trae como consecuencia una modernización de las estrategias de la enseñanza. O sea, contar con una certificación pues daría mayor orden, responsabilidad, amabilidad y tolerancia, pero aquí creo que el gran desafío resulta ser, sin duda alguna, que pues se tenga ante todo el deseo de participar en estos procesos, que las instituciones educativas los impulsen, pero que por supuesto los principales involucrados, que serían las docentes y los docentes, pues tengan la voluntad de llevar cursos, ¿ah? Y de construir en su momento eh, clases en plataformas, eh, hacer esto ya, o estas actividades pasen a formar estas competencias, parte ya de la vida de un docente, podríamos llamar del siglo XXI. Por aquí les comparto algunas de las referencias y este es un fragmento de un trabajo que venimos realizando, una investigación en relación pues a la vinculación de estas competencias con el trabajo docente. Eh, Les reitero el saludo desde la Universidad Autónoma de Chiapas, de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, y quedo atenta por cualquier pregunta o comentario que pudiera
surgir. Fernanda Vanessa Murillo Garcés, abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador, maestrante de la maestría en Derecho Constitucional, mención Derecho Procesal Constitucional, pasante de la Secretaría Nacional del Agua, Demarcación Hidrográfica de Pastaza, Ecuador, miembro del Semillero de Investigación de Posgrado Transformación Constitucional, presenta el tema Factores, capacidades y tendencias para el desarrollo profesional del abogado en el siglo XXI. Mi nombre es Vanessa Murillo, integrante de los semilleros de investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo del Ecuador. Para mí es muy grato poder dirigirme hacia ustedes en esta ocasión y extender un fraterno saludo a quienes hacen la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema a tratar es factores, capacidades y tendencias para el desarrollo profesional del abogado en el siglo XXI. Introducción. Es importante entender que la práctica profesional de un abogado implica más que solo conocer el derecho. Se trata de desarrollar ciertas habilidades personales como la autorregulación, la buena gestión del tiempo, la organización, el desarrollo de habilidades comunicativas, la adaptabilidad, etcétera. Puesto a que los abogados nos vemos expuestos a nuevos desafíos y oportunidades. Dentro de los objetivos tenemos analizar de manera crítica los factores, capacidades y tendencias que se deben considerar en la malla curricular para el desarrollo profesional. Otra sería analizar las características de la formación profesional del abogado en el siglo XXI. El tercer objetivo nos habla de explicar los factores, capacidades y tendencias para el desarrollo profesional del abogado en el siglo XXI. Dentro del desarrollo es importante hablar de la formación profesional del abogado. Esta debe abarcar procesos éticos, teóricos y prácticos. Al hablar de este primer punto, nos referimos a que todo profesional o estudiante del derecho primero tiene que ratificarse en el importante compromiso de actuar con ética, sobre todo cuando ya esté en el ejercicio de la profesión, interponiéndose radicalmente en la praxis de una cultura de ilegalidad como en la que vivimos de hoy en día. Los procesos formativos del abogado nacen en el ejercicio del derecho como una responsabilidad social desde la ética, para desarrollarse a la par con el estudio teórico que se verá plasmado en lo práctico dentro de un marco con un contexto cultural común en el que infieren varios aspectos, como las creencias, las representaciones que aportan desde el ámbito educativo, fundamentos que coadyuvan en la formación profesional. Por otra parte, nos habla de que debe ser completa y rigurosa. La carrera de la abogacía es una de las más prestigiosas y con altos índices de demanda en el mundo. Estudiar derecho implica una formación completa y rigurosa que abarca una amplia variedad de temas y disciplinas. Los futuros abogados deben adquirir conocimientos en materias como el derecho civil, el derecho penal, laboral, tributario, administrativo, internacional, entre otros. Además, deben aprender a interpretar y aplicar las leyes, redactar documentos legales, negociar y resolver conflictos. He aquí también la importancia de formar un pensamiento crítico y una cultura de lectura e investigación para un camino lleno de desafíos y aprendizajes constantes que prepara a los estudiantes para ejercer una profesión clave en la sociedad. Como otro punto tenemos de que debe contener actividades internacionales que permitan desarrollar habilidades para competir en un mundo global.
En el contexto mundial, el derecho se está transformando de la misma forma como la globalización, la interdisciplinariedad, la justicia transnacional, el derecho de la genética, etcétera. Estos se están posicionando como los nuevos paradigmas del derecho. Surgen otros que van desplazando a los que ahora se consideran reglas inamovibles. En el periodo de formación del abogado, es importante nutrirse con el conocimiento, no solo de la Academia Nacional, sino de la Academia Internacional para conocer aspectos relevantes como la realidad social, la realidad jurídica y comparada entre otros países, para así lograr formar profesionales competitivos con conocimientos más amplios y sólidos dentro de un mundo globalizado. Un ejemplo claro de estas actividades son los seminarios internacionales o los estudios que se pueden realizar fuera del país de origen. Por otra parte, es importante mencionar habilidades. Dentro de estas habilidades se reconocen a las tecnológicas. La realidad del siglo XXI es que la tecnología es parte de nuestro día a día. Está transformando muchos aspectos de la vida, incluida el área estudiantil y profesional. Por ejemplificar, en el tiempo de la pandemia, la tecnología fue ventajosa, ya que permitió la continuidad laboral. El uso de tecnologías incentiva a las personas a que también puedan desarrollar habilidades comunicativas e incluso habilidades personales, ya que se ven obligadas las personas a planificar y autorregularse en su tiempo y espacio. Por otra parte, es necesario mencionar que existe una gran necesidad de capacitación en todos los niveles para adaptarse a este nuevo medio. Como segundo punto, tenemos un pensamiento crítico y resoluciones de problemas. El pensamiento crítico remonta sus orígenes en la época de Sócrates, Platón, Aristóteles, pero sí, resumiendo esta clase de pensamiento, es el que conlleva la capacidad de analizar y evaluar qué tan consistentes podrían llegar a ser los distintos razonamientos planteados. Dentro del ámbito jurídico, el aprendizaje basado en problemas ha demostrado ser una excelente herramienta para que los estudiantes aprendan conceptos, razonamiento normativo, procedimientos legales y más importante aún para que aprendan a aprender. Entonces, esta estrategia estaría dirigida a identificar puntos ciegos de la pedagogía, así poder pensar en formas concordantes y prácticas para resolver casos prácticos del derecho. En un tercer punto, tenemos las habilidades de comunicación. En la formación comunicativa de los abogados hay que diferenciar peculiaridades de las situaciones comunicativas en las que se verán inmersos producto de su desempeño laboral. No es lo mismo llevar a cabo un interrogatorio que dictar una sentencia o brindar una asesoría legal. El desarrollo de esta habilidad exige la presencia de los modelos de expresión oral con el uso de determinados recursos verbales y no verbales que hacen efectiva la comunicación. Tal es el caso de los videos de las audiencias en las que se pueden distinguir los planteamientos de las partes procesales. Por otro lado, las grabaciones de las propias expresiones orales de los estudiantes pueden contribuir para que ellos mismos sean quienes tomen conciencia de sus logros y limitaciones. La competencia comunicativa oral constituye el principal instrumento para el exitoso desempeño de los juristas, principalmente en los estados que establecen la oralidad en sus sistemas judiciales.
Como cuarto punto tenemos el conocimiento especializado. Durante el pregrado se abordan las distintas ramas del derecho que el estudiante debe conocer para ejercer la profesión. Es decir, los conocimientos básicos de cada una de las especialidades. A lo largo de nuestra carrera, desarrollamos afinidad por cierto tipo de materias, lo que nos permite direccionar nuestros conocimientos ya adquiridos a conocimientos más especializados. Lo idóneo es dar un paso más y optar por especialidades, masterados, que son considerados títulos de cuarto nivel. Los conocimientos especializados engloban los conocimientos propios del trabajo o función que se va a desempeñar. Por ejemplo, de requerirse la asesoría legal en un caso de habeas corpus, la mejor opción va a ser contratar los servicios de un abogado constitucionalista y no de uno tributarista. Para finalizar con este punto 4, el quinto nos habla de la competencia cultural y global. En sentido amplio, la cultura puede ser entendida como el patrón integrado de conductas humanas, pensamientos, comunicación, prácticas, costumbres, creencias, valores de grupos específicos definidos por etnia, género, nacionalidad, estatus socioeconómico, opción sexual, religiosa o política. El abogado tiene que estar preparado para desempeñarse de la manera más natural posible en cualquiera de estas esferas. El sexto punto nos habla de la ética profesional y responsabilidad social, que implica cumplir con obligaciones morales y legales en el campo profesional. La ética se ve influenciada por una serie de variables que van desde la cultura, la profesión, los intereses personales, el entorno social y la cultura. Y factores como la razón, el carácter moral y la voluntad. El abogado tiene que practicar una ética muy estricta, no solo para no infringir la ley, sino para asegurar una mejor relación con sus clientes y generar una mayor confianza en su ámbito laboral. Como séptimo punto, tenemos la es un ser social que vive en comunidad. Para que esta convivencia sea posible, es necesario el establecimiento de un orden que la organice. El derecho aparece como medio por excelencia para dicha organización. Por lo tanto, es innegable la relación que ha existido y existe entre el derecho y la sociedad. El derecho no ha permanecido inmutable con el transcurso del tiempo, sino por el contrario, ha sido un ámbito de evolución a la par con la sociedad. La finalidad de regular los actos y la tipificación de hechos punibles cada cierto tiempo hacen que surjan nuevas leyes o reformas a los distintos cuerpos normativos que nos obligan a ponernos al día, no solo en cuestión de cultura, sino incluso por ética profesional, principalmente a aquellas personas que van a asesorar, asumir cargos directivos o que trabajan diariamente con estas regulaciones. En conclusión, se ha realizado, además de haber analizado y explicado los factores, capacidades y tendencias y características respecto a la formación profesional para el abogado del siglo XXI, considerando al derecho como una ciencia que evoluciona día a día, que conlleva grandes responsabilidades y retos, al ser una carrera profesional con altos índices de demanda en todo el mundo. Además, los futuros profesionales del derecho deben adquirir una sólida formación en diversas áreas del conocimiento para poder ejercer con eficacia su labor. Muchas gracias. Gracias.
Vamos a comenzar con la moderación de esta mesa que tiene programada la hora de terminación a las 7 de la noche, así que seremos muy breves. Les pido por favor. Bueno, ha sido un día largo con bastantes reflexiones el día de hoy que nos llevamos y estas 4 aportaciones que hoy hemos escuchado en esta mesa nos traen otras más. No es que quiera comenzar, pero así fue el orden, ¿no? Entonces, hay comentarios en el chat. La primera propuesta, bueno, corrió de mi parte, y en esta inclusión en la formación docente para identificar y erradicar los sesgos de género, tenemos el comentario de Imelda Ángeles en el chat, donde dice que coincide con el reto que implica el tener una visión de incorporación, porque hay que romper esquemas previamente establecidos para después iniciar con un proceso de lenguaje incluyente y acciones. Respecto a el tema del doctor Marco Vinicio Gaitán Hernández, aportaciones para el proceso de formación docente, donde nos dice que hay que detectar las áreas de oportunidad de las CIES para instaurar un proceso de capacitación continua y actualización para evitar la improvisación docente, y se requiere construir un programa de capacitación docente. Tenemos un comentario de Claudia Hernández Velázquez, donde nos dice, las adjuntías tienen muchas áreas de oportunidad. La experiencia de los catedráticos en conjunto con la experiencia, con la innovación y creatividad de la juventud docente son necesarios para una mejor formación jurídica que priorice el contenido sustantivo y teórico para aplicar a casos prácticos. Es lamentable que no se dé oportunidad al genuino pensamiento crítico. Respecto a la ponencia presentada por el doctor Manuel Gustavo Campo Muñoa, la importancia de los estándares de competencia en la formación de docentes para educación jurídica, donde nos plantea que el docente debe constituirse en un coach educativo jurídico, resaltando la importancia de vincular la actividad docente con los estándares de competencia en beneficio de toda la población estudiantil. Al respecto le pregunta, y ahorita en breve les daré el micrófono, Claudia Alejandra Tenorio dice, ¿hay algún estándar relativo relativo a la inteligencia artificial? Y también en este mismo sentido nos hace otro comentario Imelda Ángeles García, dice, lo interesante de contar con una certificación es que puede tenerse un impacto a nivel nacional y reportar nuevas o mayores oportunidades laborales. Y por último, nos avisan que no se encuentran con nosotros, ¿no? Pero también hay que referirnos a la última ponencia, debido a los nuevos desafíos y oportunidades presentada por Vanessa Murillo. Nos dice que hay que analizar de manera crítica estos factores, capacidades y tendencias en la malla curricular para la formación profesional del abogado, y destaca la actuación ética y las habilidades tecnológicas, pensamientos críticos y otras competencias. Por último, me parece que está el doctor Manuel Gustavo, y por supuesto está también el doctor Marco Vinicio, si quieren hacer un comentario respecto a los planteamientos que han tenido en el chat, por favor. Doctor Marco Vinicio. Muchas gracias, doctora Cázares. Buenas noches a todas y a todos. Totalmente de acuerdo con la parte que tiene a bien hacer referencia a nuestra Claudia Hernández Velázquez. Yo agregaría aquí solo un punto que no terminamos de abordar y es importante para nosotros como docentes o como responsables de la formación en profesionistas en el Estado mexicano. En la educación media, el subsistema de educación media en el Estado mexicano tiene alrededor de 30 subsistemas de educación, ¿no? Cuando llegan estos chicos a las aulas de educación superior, bueno, pues nos encontramos con jóvenes que vienen con un proceso formativo de educación tecnológica, o con educación abierta, o con examen de acuerdo 286, o bachillerato, o preparatoria, o CCH, o programas incorporados a la UNAM, o bien incorporados a la SEP, y es un híbrido. Y si no tenemos el cuidado y la responsabilidad como docentes de atender
y entender. Esa es la parte fundamental con la que me gustaría concluir esta participación. Poder comprender y entender todo lo que nuestros jóvenes estudiantes se enfrentan día a día y las diversas metodologías de aprendizaje que tienen desde la educación media superior. Difícilmente podremos dotarles de las herramientas necesarias para su formación profesional. Creo que es algo que tenemos que tener claro, no perder de vista en el grave problema en el que nos encontramos. Si nos vamos más atrás, el sistema educativo o el Sistema Nacional de Educación Nacional en México tiene más de 300 programas de educación, ¿no? Entonces, no perdamos ese punto de vista y comprendamos las condiciones y las situaciones en que se encuentran nuestros estudiantes para poder aportar más a su proceso formativo a nivel profesional. Muchas gracias, doctora Cázares, y buenas noches a todas y a todos. Gracias, doctor. Por favor, doctor Ocampo. Gracias, buenas noches a todas y a todos. No dejo de pasar la oportunidad de poder saludar al doctor Cáceres, de aquí de Chiapas, de parte de la Universidad Autónoma de Chiapas. Un saludo desde nuestro rector, doctor Carlos Matarén, puesto. Y en el tema, la inteligencia artificial sí que ha ocupado ya, bueno, ocupa un lugar muy importante, incluso es tema pues de nuestro Congreso. Viéndolo desde estándares de competencia, sí hay presencia tal cual, pero en distintas habilidades, no en estricto en el tema educativo, sino como, por ejemplo, conocer, mide estándares laborales, pues de calidad de los servicios, por ahí aparece. Ahora, lo que intentábamos establecer es que, si bien es cierto, las certificaciones suelen ser muy importantes como una opción para mejorar las condiciones laborales, incluso en lo educativo, en la educación jurídica, pues también tienen una finalidad que pienso es de la que podemos sacar provecho al momento de impartir nuestras clases o ya en este mundo, pues, híbrido, lo empezamos a llamar, en donde estamos y no estamos, como está pasando aquí en este Congreso, ¿ya? Estamos y pues a la vez compartimos, pero esto de diseñar un video, de subirse a una plataforma, es también una habilidad ya indispensable para quienes nos gusta este tipo de actividades y va en provecho de nuestras estudiantas y nuestros estudiantes, ¿verdad? Quisiera que se abrieran más espacios, pues, en estas certificaciones y no se viera únicamente como una cuestión de certificación laboral, sino es como una herramienta más al servicio de la docencia y de la investigación en beneficio como digo, de nuestros estudiantes. Eso sería todo. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Cáceres. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, pues ya llegamos al final de la sesión de este día. Muchísimas gracias a todos los participantes. Hubo una enorme cantidad de ideas a lo largo del día. El tiempo se nos agota. Quedaron algunas cosas en el tintero, pero de todas maneras, como seguiremos estando...